Muy buenas tardes, queridos escaladores. Aquí estamos una tarde más hablando de los 31 días trabajando las relaciones. En este espacio en el que queremos trabajar cada día una relación que tenemos en nuestra vida, una de las relaciones con las que vivimos día a día y diariamente. Hoy vamos a trabajar una que sois muchos los que me habéis dicho que hablemos de ella. Me han llegado muchísimos mensajes vuestros que me habéis dicho que queréis hablar de la relación con el miedo, la relación que tenemos las personas con el miedo. Y hoy, para que sea un poco más especial, nos va a acompañar una escritora, la escritora y autora y editora de Paz en tu mirada, que es Mari Lechuga, que creo que ya está por aquí. Vamos a invitarla. Vale, ya la he invitado. Ponernos cualquier pregunta. Hola. Ponernos cualquier pregunta. Muy buenas, Mari. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me oigo con retorno. Me oigo con retorno. Me escucho con doble. Sí. Pongo casco, ¿sabes, Bueno, mientras os comento. Qué difícil. Ah. Vamos. Bueno, esto es algo que tiene que pasar. No pasa más. ¿Y ahora? ¿Mejor? A ver. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, gracias. Vale. Okay. Bueno, como os iba contando, por favor, dejadnos vuestras preguntas, comentarios. Lo primero de todo, os voy a preguntar para que hablemos, estaremos unos 20 minutos, 25 de charla. Entonces, todas las preguntas que tengáis, ponérnoslas cuanto antes para que nos llegue a tiempo, que a veces llegan siempre al final y luego no nos da tiempo a verlas. Decidnos qué miedo os está limitando ahora en vuestras vidas. ¿Cuál es el que creéis que es el mayor miedo que os está limitando en vuestras vidas? Y ya sin más, Mari, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por dejarme este espacio. Escaladora. Sí, eso es. Como les he contado, eres la autora de la trilogía Paz en tu mirada. Sí. ¿Sí es? No sé si la tienes por ahí y quieres mostrarla. Sí, tengo por aquí. Bueno, son 3 libros, ¿vale? Paz en tu mirada, Tu voz sí importa, ¿vale? Y Vive tu propia luz. Genial. ¿Vale? Son estos 3. Que hablo mucho del miedo, de mi relación con el miedo, de cómo he superado mis miedos, está un poquito aquí todo, hablan mucho del miedo también aquí. Si te parece, cuéntanos qué es para ti el miedo. Bueno, para mí el miedo, desde mi experiencia, de todo lo que yo he vivido y he podido superar, me he dado cuenta que es falta de amor. Es un poco falta de amor, de confianza en ti y falta de creer en ti también. Y el miedo también es una emoción que es necesaria, que sin ella no se podría vivir, ¿no? Porque nos protege también de cosas de ser temerario también, ¿no? Es un aviso de que, ten cuidado, esto puede ser muy chulo, pero con precaución también. Y es un poco el miedo también para mí es necesario. Sin miedo no se puede vivir porque lo contrario al miedo es el amor. Entonces yo creo que va muy unido. El amor y el miedo es lo mismo para mí, pero en diferente vibración, ¿no? Como que si estás en miedo, no puedes estar en amor. Si estás en amor, no puedes estar en miedo, ¿no? Y es un poco intentar mantener el equilibrio entre esos dos. Ni estar todo el día happy en amor, ¿no? Y tampoco estar todo el día en miedo, ¿no? Porque el miedo también es necesario. Además es una de las emociones que traemos de fábrica. O sea, viene ya... O sea, incorporada. Sin ella no podemos vivir, ¿no? Entonces es un poco en eso, ¿no? El saber gestionarlo, el saber identificarlo, sobre todo reconocerlo, ¿no? Primero darte cuenta que tienes miedo y sobre todo eso, ¿no? ¿Para qué te ha venido? ¿Qué vas a hacer con él, no? Eso es. Y también un poquito sí. Es que siempre todas las decisiones que tenemos, lo que has dicho de amor y miedo, todas las decisiones que tomamos al final las tomamos o por amor o las tomamos por miedo. En su mínima esencia siempre las tomamos o por amor o por miedo y es justo eso, porque son las dos únicas energías por las que decidimos y por las que nos movemos. Entonces, es que justo es lo que estás comentando. Yo diría que para mí el miedo es, como que antes lo hemos hablado, es como ese compañero de viaje, ¿no? Es como ese compañero que tú ya has dicho que traemos incorporado desde que nacemos, que nos acompaña siempre desde el primer día de nuestra vida
y que es como nuestro consejero, de alguna manera, nos va diciendo, pues nos dice, por ejemplo, que nos mantengamos en el mismo lugar, que nos mantengamos en nuestra zona de confort, que seamos una persona normal, también nos suele decir mucho el miedo, ¿no? Cuando intentas salirte un poco del canon o salirte de los roles, pues te intenta mantener ahí en esa persona normal para que no destaques y no te ataquen, ¿no? Que de alguna forma como que nos guía, es un poco nuestro consejero que también nos guía por el camino que ya está trillado, por así decir, ¿no? Que donde ya ha pasado mucha gente, que es, al final es seguridad. El miedo es nuestro indicador de seguridad, que como has dicho, en algunos casos es muy importante y para otros, pues hay que un poco, ¿no? Decirle, acompáñame, pero vamos hacia allí. Vamos, pero vamos, haz lo que yo quiera. Eso Un es. poco, ¿no? Que te acompaña de viaje. Es un compañero de viaje que tiene que ir siempre contigo. Yo creo que el miedo siempre tiene que ir. Porque si no, también el miedo es ese momento, ¿no? Que tienes ahí esa cosa de, "Guau, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago", ¿no? Y al final lo haces y te sientes súper bien. Entonces, ese punto es necesario, yo creo, ¿no? Ahora mismo, yo antes de hacer este directo estaba, venga, guay. ¿Por qué? Porque yo creo que detrás de un miedo hay algo que te importa, está tu sueño. Detrás de un miedo hay algo que realmente tú quieres hacer. Eso es. Pero siempre está detrás del miedo hay una incertidumbre también, un hoyo, un vacío. Y entonces al final es atreverte a eso, a lanzarte al hoyo y al vacío. Al final afrontarlo. O sea, Y o es, sea, y es muy, dar el paso, no dar el primer paso, que es el más difícil. eso es. Es muy esencial saber, he preguntado al principio, no sé si la gente que se está incorporando, hemos hecho una pregunta al principio que es que nos digáis cuál es el miedo que creéis que os está deteniendo actualmente en vuestra vida, en cualquier área, salud, dinero, en relaciones. En la situación que estamos, por ejemplo, hay mucho miedo ahora mismo. Entonces, en la situación de una crisis de salud, por así decirlo, ¿no? Sanitaria, no me sale la palabra sanitaria, una crisis sanitaria, pues hay muchísimo miedo, se respira muchísimo miedo en las personas. Entonces, ¿a ti qué te parece ese miedo o esa situación? Pues es una situación donde hay que ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Pero también no tomarlo con mucho pánico, ¿vale? Es una situación que te ha venido de sorpresa y entonces es aprender a gestionarlo desde el amor, ¿no? Es difícil porque no es una situación fácil, pero sí que yo creo que se puede un poco distanciarte y poder vivirlo desde un punto de vista de ocuparte, de no preocuparte, ¿vale? De ocuparte, ¿no? Yo me acuerdo del momento que nos confinaron, fue un momento para mí de decir, wow, ¿qué puedo aportar yo ahora a la gente, ¿no? Y me acuerdo que empecé mi canal YouTube justo en ese momento porque era como, quería mirar la parte positiva, ¿no? O sacar un poco de poner un poquito de luz o esperanza, ¿no? De todo lo que estaba pasando, como cambiar un poco el foco, ¿no? Lo que está pasando, no se puede ocultar ni se puede tapar, ¿no? Está pasando. Pero mirarlo desde una perspectiva pues un poco más llevadera también y ¿en qué puedes aportar tú en esta situación? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué puedes aportar tú en este momento? ¿Qué tienes tú para aportar en este momento? Eso es, Pues ¿cómo quieres que se te recuerde cuando pase esto o cuando lo cuentas a tus hijos o a tus nietos? Yo estuve en el confinamiento, ¿cómo quiero que se me recuerde? ¿Como alguien que no ha hecho nada, que ha tenido mucho miedo, que ha estado parado y bloqueado, limitado, o alguien que pues, ha hecho lo posible o ha intentado o ha crecido, ha aprovechado el tiempo, ha cambiado, se ha adaptado a la situación nueva, ¿no? Sí, ha podido ayudar, aportar algo, ¿no? Ha podido ayudar también con lo que muchas empresas se han estado ayudando muchísimo, donando muchas cosas. Entonces es un punto de ¿qué puedo aportar yo en este momento? Y aportarlo. Y ya está, es un poco. Qué bueno, porque al final yo siempre en mis libros, que hablo de los peldaños, al final siempre hay un peldaño que nos está separando y eso al final es un miedo, como has comentado, que detrás de ese miedo siempre hay un aprendizaje, hay un regalo, ¿no? Como has comentado ya, creo. Hay un regalo, hay ese beneficio, esa bendición detrás de ese miedo. Entonces, todos hemos superado muchísimos miedos a lo largo de nuestra vida. Es más, todos los aprendizajes que tenemos, por ejemplo, el que sepa andar en bici es porque ha superado el miedo de andar en bici. El que sepa conducir es porque se ha sacado el carnet, ha superado el miedo del carnet. Yo me acuerdo de cuando me saqué el carnet, el miedo al examen, el miedo a ponerte en el coche la primera vez. Así. Sí, sí.
También, profe, decía, vas a arrancar el volante. Tantas cosas a la vez, yo decía, pero eso era pánico lo que tenía, por supuesto. Sí. Pero una vez que trasciendes ese miedo, ahí es donde está luego el aprendizaje, el beneficio. Y todas las personas atravesamos muchísimos miedos, pero hay alguno que nos limita. Y para mí eso es el peldaño en el que nos encontramos. En ese que me está limitando es en el que nos encontramos. A algunos les limitan uno mucho más grande y a otros uno mucho más pequeño. Mira, por eso de alguna manera yo digo, tu altura se mide por el peldaño que te está deteniendo, no por si eres grande, bajo, grande, si tienes mucho dinero, si tienes una pareja. No, se mide por el peldaño, o sea, el miedo que te está deteniendo. Sí, sí. Total. Y tanto. Mira, aquí comenta Ana, miedo a no poder llegar a mi meta. Por ejemplo, yo le diría que si no empieza, si no da, como has dicho tú antes, si no da el primer paso, ya no ha llegado a su meta. O sea, ya podemos dar por hecho que no has llegado a tu meta. Sin embargo, si lo intentamos, pueden pasar dos cosas. Una, que lleguemos a la meta, en el cual estaría genial. Dos, que te des cuenta de que tu meta no era la que tú pensabas que era exactamente tu meta, porque tú has intentado predecir el futuro y decidir que eso es lo que tiene que ocurrir, y llegues a un lugar mucho mejor que ni siquiera te imaginas posiblemente, y entonces en ese momento te darás cuenta de que mereció la pena todo el esfuerzo y todo el camino andado. Sí, sí, total. Y ponerse una meta también chula, una meta que te motive y que te haga tomar acción, también es importante. Es decir, tengo una meta, ¿vale? Y también tienes que tener un plan de acción. Yo creo que tener un plan de acción para una meta es muy importante también, el saber a dónde vas y cómo lo vas a hacer. Eso es. Y a veces también ir acompañado de alguien también ayuda mucho, ¿no? Que alguien te acompañe en ese camino. Eso es, alguien que ya lo haya recorrido, eso ya sabe tu camino. Sí. Por ejemplo, lo que has comentado de que sea algo que te motive, tiene que ser algo realmente que es tuyo, una meta tuya, no una meta impuesta, porque nos pasamos desde que nacemos, en la educación, en el sistema en el que vivimos, en el que nos educan, de alguna forma nos van marcando las metas, ya están marcadas. Ya nos dicen, tienes que estudiar hasta aquí, tienes que sacar esto, tienes que aprender luego bachillerato, luego y esas metas no son nuestras. Habrá personas que sí que las hagan suyas, pero luego habrá otros que dirán, no es algo que yo deseo, que a mí me encanta, que me nace hacer, ¿no? Y ahí es lo que comentas, si no es algo tuyo, te va a ser mucho más difícil conseguir esa meta. Sin embargo, si te apalancas en que eso es lo bueno para ti, si te apalancas en que eso es tu beneficio, tu esencia, pues al final es más, estás facilitando el esfuerzo, lo estás facilitando. Sí. Eso es. Bueno, muy buenas a todos los que estáis conectando, que no hemos dicho nada. David, Kiko, Ana, Angie, Sonia, veo a Jota por aquí, veo a Patri, muy buenas a todos. ¿Y qué más? ¿Y cuál dirías que es el origen del miedo, por así decirlo? ¿Cuándo es cuando más se da el miedo? ¿En qué situaciones? ¿O cómo podríamos identificarlo, por así decirlo? Sí, yo creo que el miedo te viene más quizás en los cambios, ¿no? En cuando algo no conoces, si te viene algo nuevo y es como, wow, ¿qué va a pasar aquí? Eso también puede ser un punto importante, ¿no? O cada cierre de etapa, cada cambio de... No, yo lo veo mucho también en los niños pequeños, ¿no? A lo mejor cuando van a pasar de curso, cuando van a pasar a algún... A lo mejor les habla mucho... Porque también te viene el miedo también tiene mucho de la ansiedad, ¿no? De cuando tienes ansiedad, de decir, cuando va tu cabeza va muy acelerada y está anticipando lo que va a pasar, que no va a pasar eso, pero tu cabeza va tan deprisa que ahí también te viene el miedo, ¿no? Y es como, yo creo que la ansiedad y el miedo van muy, muy unidos también, que sería el miedo malo, el miedo chungo, que le digo yo. Este miedo es el que hace daño, ¿no? El que deja ahí pupa, que dices, ostras, el miedo irracional, que no es el miedo real, ¿vale? Porque tienes el miedo real de que, bueno, hay un miedo real, ¿no? Joder, si te van a atracar es un miedo real, si te van a, no sé, ¿no? Si te van a hacer daño es un miedo real. Esa es la clave, que sentimos miedo. Sí, sentimos miedo. Con el coche es un miedo real, ¿no? Pero en cambio, si tú vas pensando, hostia, cuando vaya al instituto, ¿qué me va a pasar? Gente nueva, no sé, esto es como un cambio, ¿no? Por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Que, pues eso es
eso que has comentado sobre todo es que el miedo puede ser real o imaginario. Y es que eso, y nos pasamos el 95 o el 99% del miedo que tenemos es siempre imaginario, es siempre que nos imaginamos, por ejemplo, cuando, no sé, nos imaginamos que te va a dejar la pareja y te pasas 2 años pensando que te va a dejar la pareja o que no vas a encontrar pareja en el lado extremo o que vas a entrarle a una chica y te va a decir que no, pero si el no ya le tienes. Pues eso nos puede pasar, podemos tirarnos años Sí, con el miedo pensando, imaginario. eso es, en el miedo en todo lo malo que podría ocurrir, lo que me va a decir, todo lo que no me va a gustar, pero si ya tengo el no, si es algo que no es, como has comentado al principio, algo de seguridad, de temerario, si no es algo temerario, afrontémoslo el miedo. Si el miedo, si nos vamos a dar cuenta, si es que no, pues ya vamos a saber que no, vamos a tener la verdad, vamos a tener la experiencia. Si es que sí, vamos a conseguir eso que tanto deseamos a priori. Entonces, no se puede perder ante el miedo. No, o sea, es que siempre es ganar, ¿no? Porque aunque no consigas lo que tú quieres, vas a tener un aprendizaje y tú vas a crecer también que al igual no consigues, si vale, tengo miedo, lo voy a lanzar y al igual no consigues esa meta, como te estaba antes preguntando, pero aunque no la consigas, tú ya has crecido, tú ya has superado muchos miedos por el camino, que a lo mejor no sabes ni que lo tenías y esa meta te la tienes que poner para darte cuenta de esos miedos y superarlos, ¿no? En ese momento, aunque no hayas llegado a tu sitio. A lo mejor no llegas en el momento que tú te lo propones, pero si tú ese sueño lo quieres, lo puedes seguir manteniendo en el tiempo y un año tras otro, hasta que digas, oh, lo conseguí. A lo mejor me lo puse en un año y lo conseguí en 3, pero lo he conseguido, ¿no? Pero es eso, no rendirte, ¿no? Yo también hablo mucho en mi trilogía de no rendirte, de que sí que pares, escuches tu hoyo o tu vacío, que nosotros hablamos mucho también, tú hablas de hoyo, yo de vacío, pero que en realidad es lo mismo, ¿no? Que cuando algo te para es porque hay un hoyo o hay un vacío. Un miedo, realmente. Pero si tú escuchas ese miedo viene a decirte algo. Ese miedo viene a decirte, pues, ¿no? Que lo escuches, que lo atiendas y que lo puedas gestionar. Claro. ¿Y cómo se gestiona? Pues escuchando tus emociones, sabiendo sobre todo identificar qué estás sintiendo tú, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué te viene ese miedo, no? Y diferenciarlo del imaginario al real. Es muy importante también darte cuenta si es imaginario o real. El imaginario es el que más te para, ¿no? Y el real a veces es como que somos más temerarios. Es real, venga, me tiro. A lo mejor no, pero a lo mejor el que es más imaginario yo creo que cuesta más de superar. Eso es. Porque ya te crea ahí un bucle de, ostras, de emociones. Yo por ejemplo, para romper esa rueda, ese bucle, en mi trilogía, lo que pongo un ejercicio que sea, de alguna forma, bajar a tierra esos problemas. O sea, bajarles a tierra esos miedos que tengo y escribirlos y en base a ello ver la probabilidad que tienen. Es decir, a ver, esto que todos los días lo tengo en mi cabeza, puedo, lo que tú has comentado, o usar la presencia y en ese momento sacar esos pensamientos negativos o no sacarlos, pero atender mi cuerpo, atender mi presente y ver que en el presente no existe ningún miedo. Pero si veo que todos los días eso es algo recurrente, lo que yo aconsejo es bajarlo a tierra, escribir esos miedos que tengo y que se me están continuamente repitiendo y ver el sentido que tienen. Es decir, oye, esto tiene sentido, es probable, tiene lógica, esto me va a ocurrir. Y si me ocurriese, ¿qué pasaría? Si realmente luego nunca pasa nada realmente. Es decir, hablan de mí mal. Y si hablan de mí mal, ¿qué pasaría? Pues si hablan de mí es que tienen la atención en mí en vez de en ellos. Entonces, o sea, si le damos la vuelta, al final nunca pasa nada. Y tenemos miedo por algo que muchas veces ni sabemos por qué tenemos miedo, ni sabemos las consecuencias, ni las consecuencias son reales tampoco. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final. Sí. Pues es importante lo que tú has dicho, ¿no? Identificarlos, apuntarlos también, bajarlos a tierra, darte cuenta de ellos. Es lo principal. Si no te das cuenta de un miedo, al final empiezas que no actúas y no sabes por qué. Entonces, yo en mi trilogía hablo mucho también de darte cuenta cuando no actúas. En vez de mirar cuando haces, cuando no haces. Porque cuando no haces es porque siempre hay un miedo ahí que te paraliza, un miedo imaginario que te paraliza. Y ese es el punto, ¿no? Bueno. Decir, sí. Claro, dices, ostras, este miedo lo tengo que saber identificar, poder bajar la tierra y poder superarlo, más que superarlo, porque el miedo siempre va a estar. Yo creo que es acompañarlo. Eso es. Superarlo no, hay que mirarlo de frente porque podemos, Sí. eso es. De alguna forma aprendemos,
sin mirarnos más, aprendemos a no mirarlo. Aprendemos a tenerle miedo al miedo, que al final es el mayor miedo que hay, es el miedo al propio miedo. O sea, aprendemos a no mirarlo, es decir, bueno, yo tengo miedo, pero no lo miro, no lo hago, pero no lo miro, entonces me quedo parado, como has dicho, eso, hasta que llega un momento. En el peor momento que dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Hasta que sale por algún lado, revienta, o tu vida, pues de alguna forma, pues si tienes, depende de algo que tengas miedo, pues te puedes encontrar solo, te puedes encontrar sin trabajo, te puedes encontrar en una situación, la que sea. O te puedes encontrar en una situación en la que estás sufriendo, pero por miedo a no dar un paso, pues sigues en esa situación. En una pareja tóxica o en un trabajo que te está maltratando o que te están explotando, en la situación que sea para cada uno. Pero como tienes miedo incluso a dejar de sufrir, es decir, yo estoy sufriendo mucho y tengo miedo a salir porque si no, o sea... Claro, porque no sabes un poco, claro, yo tenía ansiedad, ¿no? Yo sufría ansiedad y entonces yo fui al psicólogo, claro, yo le decía al psicólogo, es que a mí me cuesta dejar la ansiedad porque estoy tan acostumbrada a vivir con ella que no sé qué va a pasar una vez que la deje. Era como, sí, era curioso que me di cuenta de decir, ostras, es que, claro, estoy tan acostumbrada a vivir así, Claro. ¿qué me va a pasar? Si ya no vivo así, ¿cómo voy a...? Era como al un final, momento de... habías creado el hábito. Claro. Al final es que todos son hábitos. Claro. Y la ansiedad te viene pues de muchos miedos que has ido tapando. O no identificando y al final pues acaba así, ¿no? Y es importante, ¿no? Darte cuenta sobre todo de que tienes miedo, aceptar que tienes miedo. No es malo aceptar que tienes miedo. Al contrario, porque eso te va a ayudar a poder llevarlo pues de lado, a poder llevarlo de la mano. Eso es. Es que el que tiene miedo es el que tiene miedo de la afronta es el valiente. El que no tiene miedo es un temerario, como has dicho antes, ¿no? O un psicópata, podría decirse. Sí. Bueno, y cuéntanos un caso en el que tú hayas tenido un gran miedo y hayas podido superar, si se te viene alguno así. Superarlo. Bueno, mira, yo el miedo más grande yo creo que ha sido escribir la trilogía, también. Bien, pues cuéntanos. Claro, porque escribir la trilogía para mí era exponerme al máximo, o sea, ha sido abrirme, ha sido una apertura máxima de mí, y era como... Pero sentía que quería compartir mi historia porque sentía que podía ayudar a mucha gente. ¿Vale? Porque he superado muchas cosas, ¿no? Superé también la muerte de mi padre, la ansiedad, muchísimas cosas más, ¿no? Y era como, ostras, esto puede ayudar. Y también yo trabajo mucho el miedo y el amor también por los duelos, ¿no? Yo el duelo de mi padre no lo pasé porque murió cuando yo tenía 4 años y lo he superado hace poquito, hace nada. Por eso, porque lo tapaba, ¿no? Había dolor y no lo querías revivir o no lo querías. Entonces eso al final, a la larga, ¿qué creo en mí? Muchos miedos. Miedo a todo, claro. Miedo a exponerme, miedo a salir sola, muchísimo miedo. Entonces, hasta que no te das cuenta que te venía de ahí, siempre digo que hay que ir a la raíz, ¿no? A tu herida original. Siempre hablo de la herida original, ¿no? Que cuál es tu herida original y poder sanarla, ¿no? Poder descubrirla primero y luego poder sanarla y darle la vuelta en positivo para que te ayude, ¿no? Pues yo ahora todo esto que he vivido, yo doy las gracias, ¿no? Todo lo que he vivido, pues gracias a todo eso, claro. Hoy soy la persona que soy. Y hoy puedo compartir mi historia también para poder ayudar a otras personas y acompañarlas a que puedan superar pues, todo lo que yo puedo superar, ¿no? O se puedan identificar conmigo en algún punto. Y es eso, ¿no? Y al escribir la trilogía fue como, ¡qué pánico! Escribirla bien, ¿no? Pero a la hora de decir, es que ahora tengo que... la exposición. Claro, la exposición, ¿no? Y el abrir, ¿no? El abrir las redes sociales en público, eso yo creo que ha sido lo que más pánico me ha dado, ¿no? Al final es un paso, otro paso. En todo el proceso, en nuestra vida, siempre es un paso. Cuando superas uno, viene otro. Y lo que tenemos que hacer es agradecer que el siguiente sea más grande. Y dices, es que estoy ya aquí, estoy ya a este nivel de miedo. Claro. Y eso al final creo que es clave. Yo creo que más el miedo a exponerme. Yo creo que ha sido el miedo a exponerme, a mostrarme. Y al final... Yo siempre era... Que no me vean, que no me vean. A mí yo soy fotógrafo y era por eso, ¿no? La cámara está delante y no me ven. Era como, me protejo. Y al final eso es lo que te hace daño, ¿no? Porque no vives el momento y es como estás siempre como... Y al final dices, no, yo quiero jugar, yo quiero entrar a jugar. ¿No? Y al final la forma ha sido afrontarlo y exponerse. Exponerse. Al final la manera de trascender al miedo es exponerse y decirle que te acompañe, que vamos en el camino y esa es la manera. Sí. Y luego mola mucho, ¿eh? Una vez que lo haces, mola muchísimo. Es que una vez que lo haces, desaparece.
por ejemplo, cuando hemos estado antes de dar el botón para empezar, siempre tienes el Sí, era miedo muy de... difícil. Sí, Pero una vez que sí. das al Bajan ahí botón, el miedo ya, como ya lo has dado, ya desaparece. Ya tus pensamientos se orientan en, vamos a ver qué podemos decir, cómo dar el máximo valor, cómo Sí, al final desaparecen todos esos pensamientos temerosos, total. por así decir. Sí, sí. Total, total. Es buenísimo. Total. Sí. Vale, pues no sé Hola si... Cristóbal. Está Cristóbal por aquí. Hola. Ah, bueno, Cristóbal, Iván, no sé si tenéis alguna pregunta, pero si no, tenemos preparados algunos tips para deciros. Ya sabéis que a mí siempre me gusta terminar con algunos tips para que os podáis llevar a casa. Y bueno, si te parece, si quieres empezar tú por uno, Mari. Vale, yo el tip que daría primero sería eso, ¿no? El detectar tu miedo, ¿no? Detectar el miedo. Yo creo que lo principal del miedo es detectarlo, darte cuenta de él. Sería un tip importante, ¿no? Hacerlo consciente. Lo que tú has dicho, bajar la tierra, que es casi lo mismo. Eso Es es. bajarlo, bajar la tierra. Sí, ese Ah, sería uno mío. yo, por ejemplo, llegué, cuando empecé a ver mis miedos, empecé a detectar mis miedos, como comentas, pues Mm, hay una experiencia que yo tengo que es que llegué a un punto en el que cada miedo que veía, si era miedo de estos que no eran temerosos, pues, como has comentado, cada miedo que veía, pues simplemente iba hacia él, ¿no? Entonces decía, a ver, a ver, y iba ya con esa intención. Si me venía un miedo, si sentía miedo, decía que sí. Si algo sentía mucho miedo, decía que sí. Y así, hasta que llegó un punto que creas como ese hábito, creas el hábito. Te encuentras en momentos y dices, pero espera, que no estaba yo ya, atento ya, siquiera, ¿no? Es como que no estaba atento a esto, justo a... Y al final sí. acabas viendo como el decir que sí es como un músculo. Mm. Al final el miedo es un músculo. Es el músculo de Hay que la entrenar, confianza, hay que entrenar. del coraje, eso, y eso se entrena igual que un músculo. Al final hay que entrenarlo, Sí, entrenarlo, y cuanto más veces dices que sí a los miedos, más confianza coges, más coraje y más miedos superas, por así decirlo. superas. Porque no Sí, superas, porque al final el miedo es algo traspasas. imaginario, pero digamos que no les haces caso o les trasciendes, cómo se Sí, dice. traspasas. Dice por aquí J, algún truco para lanzarse y que el miedo no te pare, aunque ya lo tengas identificado. Lanzarte. ¿Dónde No queda sé si, otra? no sé si le he medio contestado, Dar el pero paso. sí, yo creo Sí, que sobre todo es verle como el consejero al miedo, es verle como decirle, yo diría, además creo que es uno de los tips que iba a decir, que es ver al miedo y darle las gracias. Darle las gracias. Y dices, pero ¿cómo voy a dar las gracias al miedo? Darle las gracias porque el miedo te está diciendo, o sea, te está preocupando por ti realmente. Es como, yo lo veo como que fuese un consejero que se está preocupando por mi bien, por mi seguridad. Entonces, le doy las gracias y pongo el foco en mis pensamientos hacia donde le quiero hacer y lo que quiero hacer. Y simplemente lo hago y busco la manera. Y yo te diría, si tienes la posibilidad, dar el primer paso. El primer paso, el primer tanto a paso. J con lanzarse como la meta que ha puesto Sí, Ana, dar el primer paso. En el primer paso, el miedo ya desaparece, porque ya desaparece o estás. baja. Baja de intensidad, por lo menos. Eso es. Sí, sí. Pero Claro. el miedo ese a qué va a ocurrir, das el primer paso y ya, en principio, no aparece eso todo lo que tú te pensabas que iba a ocurrir. Y ya Sí, vas verdad. entrando poco a poco en ese momento de trascender el miedo. Sí, sí. Y aparte de este tip, yo por ejemplo también tenía el de cuando tenemos muchos pensamientos negativos que nos están generando miedo, que en esta situación en la que estamos hay muchísimas personas que tienen miedo a... Yo recuerdo, quería decirlo, que ha sido un miedo que yo he sentido, después de las 6 semanas de confinamiento, que casi prácticamente no salí de casa, nada más que para ir a comprar en muy poco, yo recuerdo que cuando salí a la calle, o sea, fijaros lo que es la mente, frente Sí. a algunos años estando en la calle, saliendo, entrando sin ningún problema, y después de pasarme 6 semanas encerrado, pues, para que veáis lo que es el músculo, de cómo se desentrena. Recuerdo tener sensaciones de decir, en la calle, como estará toda la calle intoxicada del virus, ¿no? ¿Sabes? Como decir, se puede contagiar todo. Tenía miedo a salir a la calle. Recuerdo que yo me había creado ese miedo a salir a la calle, de alguna forma no era muy grande porque simplemente pues no le hice caso, tiré y ya está. Pero fijaros. Sí, sí, lo creo. Sí, Eh, no. Claro, yo tengo otro tip de eso, ¿no? De descubrir el para qué te viene ese miedo, ¿no? En darte cuenta del para qué te está viniendo. Para poder luego
dar el siguiente tip, que qué vas a hacer con el miedo. Si vas a dejar, o lo vas a tú hacer que te acompañe como coleguilla, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con la mochila, pero venga, vamos, pero Mm. llegar a un acuerdo, no es una negociación, ¿no? Yo creo que hay que hacer una negociación con tu miedo y hacer eso, ¿no? Para que te ayude. Porque una vez que te acompaña y haces una negociación con él en positivo, al final el miedo lo que viene es ayudarte también. Eso es. Fíjate qué Y de ahí distinto depende es. si o quieres que te ayude o que te limite. Eso es, Que normalmente los qué miedos distinto es. son imaginarios al final, ¿eh? Al final los miedos que te limitan son imaginarios o son creencias que tú tienes de ti mismo. Claro, De que no son, soy capaz, no soy suficiente, cómo voy a hacer esto, no son creencias que tienes ahí muy enraigadas que si no las trabajas siempre te van a estar limitando sin darte cuenta. Por eso es importante detectarlo y para qué te viene y de dónde te viene eso es. ese miedo también. Yo hay una frase que tengo en mi libro que me gusta mucho siempre con las preocupaciones, que justo es las preocupaciones, yo digo que son como una mecedora, que te mantiene ocupado pero que no te lleva a ninguna parte, ¿no? Es como una Eso mecedora es. igual. Las preocupaciones es lo mismo que una mecedora, pues el miedo al final son preocupaciones que te estás preocupando de cosas que son de futuro, que no han ocurrido, que no van a ocurrir, que tú crees que para ti son ciencia cierta, pero por ejemplo, ¿quién iba a adivinar que la pandemia iba a Claro. ocurrir? Nadie, no sé si alguien, pero vamos, la masa, nadie se iba a imaginar nunca que esto iba a ocurrir y ha ocurrido. O sea, para que veamos que el futuro, que la realidad es totalmente incierta, que es totalmente incertidumbre y que por mucho que andemos preocupándonos de esto va a ocurrir, esto no, al final es imposible. Es como, y además, si nos damos cuenta nosotros mismos, nos enrollamos y somos capaces incluso de sacarnos, bueno, nos sacamos continuamente del momento presente, de vivir este momento presente. Porque imagínate que yo aquí ahora estoy pensando en, pues, por ejemplo, mi pareja, pues, ay, se ha ido en coche en Madrid y está lloviendo y fíjate porque hay muchos accidentes y te pones a pensar y hace mucho que no me llama, lleva todo el día sin decirme nada y empiezas tu cabeza y Claro. yo mismo me estoy poniendo así y ¿qué podría hacer en este momento? Me saldría de aquí, de esta charla, estaría perdiendo el presente, estaría fuera del Claro. presente por algo que yo me estoy imaginando. Sí, a mí la pandemia es lo que me ha ayudado es a estar presente, a vivir el día, ¿no? De decir, no preocuparme por lo que va a pasar mañana y vivir el día, porque al final no sabes lo que va a pasar, no sabes si te van a volver. Entonces, ¿para qué te vas a Mm. preocupar? Vive el momento, da lo mejor de ti en el momento que estás y, y no sé. Sí, Yo lo yo veo creo así, ¿no? que Porque a mí me está ayudando, me ayuda mucho a estar presente, ¿no? A vivir cada día y decir, mira, hoy ha pasado. Y ya está. No, pero no me preocupo tanto como antes, a lo mejor, ¿no? De, ¿qué va a pasar? Que no sé qué es cuánto, no. Es sí. como, porque de un momento a otro la vida te pega un cambio, cualquier cosa, Pero cualquier eso es, pero te puede pegar un cambio personal también, no hace falta que personal, por sea eso, a ¿no? nivel Sí, no conciencia falta que sea. colectiva, eso es. Y entonces es eso, ¿no? Estar pues preparado, no preparado, pero sí Pero es que vivirlo de otra nuestro, manera, ¿no? Vivirlo más claro, desde el amor, como hemos dicho, ¿no? Amor o miedo. Tú decides dónde te vas a posicionar, eso porque es. están las dos. Y es un poco, pues, o te mantienes en amor, que es más en fe, en esperanza, en pensar en positivo, en vez de estar tanto, va a pasar lo peor. No, es un cambio, puede pasar lo mejor también. No es, ¿no? Poder verlo así, no Así verlo es. como, sí, Para esto yo creo que debemos estar entrenados en el día a día, independientemente de, de las circunstancias externas. Es decir, están nosotros entrenados en el día a día en saber que cualquier día, que no sabemos cuándo, hasta dónde va a durar nuestra existencia, no sabemos qué va a pasar mañana, es imposible, pero eso nunca lo hemos sabido, no es algo de solo de la pandemia. Lo que pasa es que ahora, como comentabas, yo también creo que hay mucha gente que realmente la incertidumbre se le ha puesto como delante de la cara, ¿no? O sea, sí, de repente le ha venido totalmente. incertidumbre, Está aquí. cuando ya estaba aquí la incertidumbre, para que de alguna forma se la han enseñado más palpablemente, pero la incertidumbre Sí, siempre ha estado aquí, no es nada nuevo. Y eso es lo que yo creo que si vivimos siempre con ella, nos daremos cuenta de que al final la incertidumbre también es la posibilidad y la oportunidad de crear, de hacer cosas de nuevas, crear. de conseguir cosas nuevas, de dar nuestra mejor versión, nuestro mayor valor. O sea, que al final la incertidumbre también es una oportunidad detrás. Entonces, Sí, de crear. Sí, de conocerte tú, de saber qué sientes, cómo te estás sintiendo en cada momento para poder gestionarla mejor, ¿no? También.
hay momentos de incertidumbre muy grande que te vienen momentos así, dices, pues es escucharte, es lo que decíamos, ¿no? Parar y escuchar ese vacío, escuchar ese hoyo y escucharlo y poder acompañarlo también. Dejarlo, tienes que sentirlo, no se puede tapar. O sea, si tú tienes un hoyo, tienes un vacío, lo tienes que escuchar. No lo puedes tapar con algo. Con decir, esto no veo que hay esto, no, tampoco. Tienes que ser responsable, sobre todo la responsabilidad, ¿no? Que es tu manera de respuesta también que tienes. Sí, sobre todo como tip final es no huir del miedo, o sea, vivirlo presentemente. Si yo estoy sufriendo, tengo mucho miedo en este momento, vivamos el miedo, porque el sufrimiento es proporcional a la resistencia que tenemos a vivir el momento presente. El sufrimiento es proporcional a la resistencia, o sea, es decir, al no querer vivir el momento presente. Cuando no queremos vivir el momento presente es cuando sufrimos, porque estamos negando lo que estamos viviendo, estamos negando el dolor, el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, que la tristeza es también una emoción adaptativa, pero también es negativa, es etiquetada como negativa porque nos hace sentir mal. Y te hace parar, te hace frenar. Eso es, pero nos hace sentir mal. Sí. Eso es. Bueno, pues nada más, no sé si te gustaría, bueno, no nos has dicho dónde pueden conseguir tu trilogía. Vale, mi trilogía, bueno, yo tengo todos los canales, está por Facebook, por Instagram, ¿vale? Tengo YouTube también, canal de YouTube, todo con mi nombre, Mari Lechuga Outside, y ahí podrán conseguir mi trilogía. Vale, dejo siempre mi contacto, que es mi teléfono, o sea que es directamente conmigo, y ya está, trilogía firmada y todo. Porque es directamente, así que Perfecto. es fácil encontrarme. Bueno, pues ahí lo tenéis, si queréis. Además, también podéis conseguir la escalera a tu nueva vida, acordaros. Sí. En juliomcreyes.com. Sí. Y estos vídeos los subiremos a Facebook, a YouTube. Así que si estáis en YouTube, seguidnos, suscribiros a nuestro canal. Acordaros, porque en YouTube vais a poder ver los vídeos todos más colocados y vais a poder acceder a los 31 días trabajando relaciones más ordenada y más colocadamente. Y además podéis ver a Mary, podéis ver a los demás días que he grabado y los 31 días o los 24 días restantes que nos quedan trabajando relaciones. Muchísimas gracias, Mari. No sé si tienes alguna frase o algo para finalizar que quieras decirnos. Sí, bueno, yo diría que el miedo puede ser tu mejor amigo, como has dicho tú antes, ¿no, Julio? Que decías, joder, el miedo es que a veces viene para protegerte, ¿no? Para avisarte y es como, ¿no? Y darte cuenta que el miedo puede ser tu amigo si tú le dejas también, ¿no? Y es como, déjalo, tienes que sentirlo, el miedo tienes que vivirlo. Igual que el amor también lo tienes que vivir. Si lo frenas es como, no estás viviéndolo tampoco. Y todas las emociones las tienes que vivir. Yo el consejo que daría que es que todas las emociones las tienes que vivir, escucharlas, sentirlas y luego dejarlas ir. No apegarte a ellas, a ninguna, ni a las buenas ni a las... Que no hay ninguna buena ni malas, todas son todas buenas. Son todas adaptativas, son todas sentirlas, escucharlas, si te hace daño dejarla ir. Y vivirlas. Vivirlas. Al final consiste en vivir lo que estamos viendo en el instante presente, que es vivir. Al final consiste en vivir. Sí. Yo me he preparado una... Ni el vacío. Eso. Yo me voy a preparar una frase. Al hoyo y al vacío para subir. Para luego montar la escalera y la paz en tu mirada. Los peldaños. Sí. Yo me voy a preparar una frase para terminar de Jean Paul, que es: los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo y los valientes después. Pues, yo creo que es una frase muy buena, que ahí la dejo. Y nada, pues muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Seguiremos haciendo mañana otra vez con directo 31 días trabajando las relaciones, acordaros. Y nada más, que tengáis un día espectacular, Mari, que lo pases genial, que sigas ayudando tanto a la gente, que sigamos aportando, que levantemos esto y nada, y un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Chao, chicos. Gracias. Espera, que hay una pregunta. Mi hijo de 6 años, a la pregunta de qué había venido al mundo, él me respondió: he venido a vivir. A vivir, qué bueno. Son nuestros maestros, los niños son nuestros maestros, tienen claro
lo único Sí. que es vivir. Único. Bien, claro. Total. O sea, Gracias. no podemos acabar mejor, ¿eh? Eso me No se súper puede. gracias. Nos han hecho la última frase. La última frase la ha dicho él, encantada. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Jota. Valiente. Gracias a todos. Un Gracias a abrazo. todos. Y buen Un día. abrazo fuerte. Buen día. Chao. Chao.